Bien, nos dan una serie de intervalos y me mandan clasificar los intervalos. Extraordinariamente sencillo, y vamos a aprovechar para ver el significado de esos intervalos. Clasificamos el intervalo cerrado, tanto por la izquierda como por la derecha. Repetimos, se trata de un intervalo cerrado. Significado del intervalo: todos los números comprendidos entre 2 y 5. Si lo representara gráficamente, vamos a poner el 2 en esa posición y a su derecha estaría el 5. Viene con corchete. Intervalo cerrado significa que sí entran esos elementos dentro de los valores del intervalo. Toda la parte rayada, números comprendidos entre el 2 y el 5, sí entrarían los extremos. Pasamos al segundo, nos lo expresan con paréntesis, se trata de un intervalo abierto, tanto por la izquierda como por la derecha. Representamos de forma aproximada. El -1 estaría aproximadamente por ahí, no entra en el intervalo, es abierto, y hasta el valor 4, que tampoco entra en el intervalo, aproximadamente en esa posición. Representa todos los números comprendidos entre -1 y 4 sin incluirlos. Vamos a clasificar ese intervalo. Cerrado por la izquierda, es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Significado: si entraría el 0 dentro de los elementos del intervalo, vamos a suponer que el 0 está en esta posición, si entraría el 0, no entraría el 3. Si ponemos el 3 en esa posición, se trata de lo comprendido entre 0 y 3, si entra el 0, no entra el 3. Intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Significado: números comprendidos, teóricamente es entre -infinito y 2. Es decir, gráficamente lo expresaríamos de esta forma. Tienden a -infinito y el 2 que sí entra aproximadamente en esa posición. Punto relleno, todo lo comprendido en esa parte rayada. Es decir, todos los números que van desde el 2 incluido hacia -infinito. Vamos con el siguiente caso. Me dan el intervalo mediante lenguaje matemático y expresa lo siguiente. Los elementos de este intervalo, representados por la X, son mayores o iguales que el 1, voy a suponer que el 1 está en esta posición, dice mayores o iguales, si entraría el 1, y menores que 5 a la vez. Si el 5 está en esta posición, como no me dice menores o iguales, no entraría el 5. Mayores o iguales que 1 y a la vez menores que 5, los numeritos comprendidos entre el 1 y el 5. Si entra el 1, no entra el 5. Si lo expreso en forma de intervalo, sería lo comprendido entre 1 y 5, corchete en el 1 si entra, paréntesis en el 5 no entra. Clasificamos el intervalo. Intervalo cerrado por la izquierda e intervalo abierto por la derecha. Vamos con el último caso. Se trataría de un intervalo cerrado, pero estupidez matemática. Vamos a recordar un detalle. Cuando representamos un intervalo, el primero de los valores es el menor, el segundo de los valores es el mayor. Ese intervalo está mal expresado en términos matemáticos. No tiene sentido, no existe ese intervalo 7,2. Repito, siempre el primer elemento es menor que el segundo elemento del intervalo. Ejercicio resuelto.